Hermanos, el encuentro con Dios asume dos cosas. Primero, que es posible encontrarse con Dios. Si estamos hablando de un encuentro, la primera cosa que debemos entender es que este Dios todopoderoso es posible encontrarse con Él. Él está accesible a todos los hombres y por esto debemos buscarlo. Y en segundo lugar, que encontramos con Dios es algo que deberíamos hacer, que para esto hemos sido creados, para encontrarnos con Dios. Por esto en nuestra clase de hoy, nosotros vamos a hablar en esta introducción, el qué. El qué debemos encontrar. El por qué debemos encontrar a Dios. Y cómo del encuentro con Dios. ¿Cómo lo encuentro? Estas son las preguntas que debemos hacer para nosotros. Si de verdad estamos encontrando con Dios cada día de nuestras vidas. Pero hermanos, la primera suposición es, ¿podemos realmente encontrar a Dios? A ver, sí, prende. ¿Podemos encontrar a Dios el qué? Conocer a alguien. Muchos de ustedes son casados y los que no son tendrán que encontrar a alguien, ¿no? Pero necesitan conocer, necesitan ir realmente para tener un encuentro, para tener un matrimonio. Yo necesito conocer a una persona, necesito ver cómo es su vida, necesito hablar con ella, necesito empezar una relación. Y por esto es que fuimos creados, necesitamos entender que fuimos creados para entrar en una relación con Dios. Necesitamos conocer cómo Él es. Necesitamos conocer qué Él ha hecho. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es el Señor? Cuando evangelizamos a las personas, ¿cuál es la primera pregunta que debemos preguntar a los hombres? Cuando ustedes están evangelizando, ¿cuál es la primera pregunta que debemos hacer a los hombres en la calle? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo Él es? Porque todos dicen conocer a Dios. Pero esta es una gran pregunta que debemos preguntar a nosotros. ¿Es posible conocerlo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos demostrar a las personas que Él existe? ¿Cómo nosotros como criaturas podemos demostrar a los hombres, mira, Dios existe? Y por esto debes buscar. Debes buscarlo porque Él existe. ¿Cómo podemos comprobar eso? Porque en primer lugar, Él se ha revelado a nosotros. Nosotros no le buscábamos. Nosotros no le queríamos. No hay ni siquiera uno que busque a Dios, según Romanos 3. Ningún hombre quiere buscar a Dios. Pero en primer lugar, lo más importante para nosotros es que Él desea ser conocido en el mundo. Él se ha dado, Él se ha revelado a los hombres para que le conozcan. Para que los hombres tengan una relación con Él. Mira, la confesión de Westminster declara claramente que hay un Dios. El Catecismo Mayor de Westminster dice que Dios, la luz misma de la naturaleza y las obras de Dios, que hay un Dios, pero solo en su palabra y su espíritu
es que revelan lo suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. Por esto, abran conmigo en Salmos 19. Y vamos a dar una mirada en una de las doctrinas más hermosas que tenemos, que dice lo siguiente, Salmos 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Aquí tenemos cómo Dios se ha revelado a los hombres, y esta doctrina se llama la revelación general de Dios. Dios, en primer lugar, se ha manifestado a todos los hombres, y revelación significa que algo estaba escondido, que no lo podíamos ver, pero Él se hizo claro. Él se manifestó. Él se mostró quién Él es para la humanidad. ¿Y a través de qué? A través del mundo, de todas las cosas creadas. Dios usa sus obras para mostrarse a sí mismo. En todas las cosas creadas, Dios está diciendo, yo existo. Él creó los cielos, la tierra, las personas a su imagen, lo cual deberíamos observar y reconocer que todo esto no pudo haber sido creado de la nada. Todas las cosas creadas tienen la firma de Dios. Cuando miramos los cielos, cuando miramos al sol, cuando miramos a la naturaleza, ¿qué dice a nosotros? ¿Qué muestra? ¿Qué está diciendo la creación para ti y para mí y para toda la humanidad? Que Dios existe. Un día si quieres evangelizar a un ateo, dile a él, mira los cielos y la tierra. ¿Quién hizo? ¿Quién lo ha creado? ¿Quién lo ha formado? Y esto, hermanos, aquí está la mayor evidencia de que ningún hombre en la faz de la tierra tiene excusa. Todos los hombres están sin excusas delante de Dios. Ningún hombre va a llegar el día del juicio final y decir, yo no sabía que Dios existe. Yo no sabía que existía un Creador, porque todas las cosas mostraban para Él. Un árbol, cuando un hombre mira un árbol en la calle, este árbol está diciendo, hay un Creador, búscalo. El indio en la selva de Perú, dentro del Amazonas, cuando él mira los árboles, la creación, todo está diciendo a él, búscalo a Dios. Hay un Dios que ha creado todo. Por esto, la revelación general de Dios permite que todos los hombres le conozcan de una forma general, de una forma que podamos contemplar su gloria y su belleza. Y más, todos los hombres en todo tiempo y en todo lugar tuvieron ese acceso a Dios. No hay, y ninguna generación se quedó sin la revelación de Dios. Por esto, amigo que está aquí en esta mañana, y que no crees en el Señor, un día del juicio, Dios va a levantar toda la creación como testigo en contra de ti si no te has humillado delante del Señor.
Imagínense, los cielos y la tierra se levantándose en contra de ti el día del juicio final. Cuando tú digas, yo no sabía que existía un Dios, Dios ni necesitará decir mucha cosa. Los cielos, la tierra, toda la creación se levantará y dirá, todo el tiempo te estuve diciendo, busque a Dios. Búscalo. Por esto, ningún hombre tendrá excusa en el último día. Y no solo la creación, hermanos. Mira, es hermoso. Cuando miramos todo lo creado, no lo miramos para adorar estas cosas. Lo miramos para ver quién es su creador. ¿Quién puede hacer las aguas? ¿Quién pudo crear las aguas? ¿Quién pudo crear la tierra? ¿Quién pudo crear el sol? Pero no solo la creación testifica que Dios existe, sino la conciencia de cada hombre. Romanos capítulo 2 nos va a decir en el versículo 14, a los gentiles, dice Pablo, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Hermanos, mira esto. Cada vez que te miras al espejo, espero que te mires al espejo en la mañana, cuando te levantas. Y cuando miras al espejo, la imagen que ves, aunque está un poco distorsionada, ella dice que hay un creador. Ella dice que hay un Señor, que hay un Dios acima de los cielos, bajo de la tierra, creador de todas las cosas. La conciencia de los hombres testifica en sus corazones. Por esto, si haces alguna cosa buena, es porque esta conciencia aún está ahí en tu corazón. Si existe algo bueno en este mundo, es una evidencia que Dios ha creado la humanidad y somos su imagen y semejanza. Por esto no matamos las personas. Por esto nosotros no abusamos de las otras personas. No lo vamos a maltratar los otros, porque son la imagen de Dios. Los hombres son la imagen de Dios. Y más, por tanto, la revelación general de Dios tiene un propósito, un rol, un papel para todos nosotros. Y este papel es informativo. La revelación de Dios apenas nos está informando quién Él es. Esto es lo admirable, impresionante de la creación, que apunta a una persona poderosa, de una persona grandísima, de una persona gloriosa, de un ser que no es igual a nosotros, de un ser que es soberano, de un ser que no está en el mismo nivel que tú y yo. Y esto es, hermanos, cuando principalmente hablamos del Evangelio a las otras personas, o cuando hablamos a nosotros mismos, cuando miramos a los cielos y la tierra, cuando tienes duda que Dios existe, miras al espejo, vete a la calle, mira los cielos y la tierra. Cuando vas de camino, de mañana, no tuviste tiempo de orar en tu devocional, lo que vamos a hablar más tarde. Pero cuando estás en la calle, mira todas las cosas que están a tu alrededor y sepas y de gloria que Dios existe. Y Él está diciendo a ti, mírame,
mírame, dame gracias, glorifícame. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos andamos en la calle glorificando a Dios. Nosotros cuando caminamos en este mundo reconocemos que todas estas cosas exaltan el nombre del Señor, tiene su firma. Pero mira, aquí hay algo muy difícil de entender, que esta revelación no es capaz de salvar a los hombres. Ella es específicamente para decirnos que Dios existe y Él está demandando de los hombres que busquen a Dios. Él no está hablando cómo los hombres pueden ser salvos. Él no está diciendo por qué deben ser salvos. Porque cuando vamos a un monte, no podemos saber que somos pecadores simplemente por mirar una montaña. Cuando miramos al sol, las estrellas, no sabemos que somos pecadores, pero sabemos que Dios existe y que debemos buscarlos. Y este es el problema de la revelación general. No en sí, no es un problema. La pregunta es, ¿quién ha fallado? ¿Dónde está el problema? ¿Está el problema en la luz que Dios ha revelado a los hombres? ¿El problema está en que falta más revelación? ¿O el problema recae en nosotros, en la humanidad? ¿Dónde ustedes creen que está el problema? ¿Dios necesita revelarse más? Pero ¿y cuando los hombres dicen, pero nadie vino de los cielos para decir que existe Dios? ¿Cuál es el mayor problema entonces? El pecado. ¿Por qué, hermana, el pecado es el mayor problema? Porque no te permite ver claramente. Porque te enceguece y hace que tú tengas un concepto distorsionado de la realidad. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué podemos entender? ¿Qué más ha hecho el pecado? ¿Sí? Aunque la revelación general testifica nuestra conciencia que hay un Dios, por ejemplo, un indio en la selva de Perú adora un sapo o adora una bruja, porque su conciencia le acusa que hay un Dios, pero no le acusa que es un pecador. Exacto. Miren conmigo Romanos capítulo 1. Vamos a entender qué hace el hombre cuando recibe esta revelación de Dios. Romanos capítulo 1, mira desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Mira, es como una vez un hermano explicando, es como tú estás en una piscina con una pelota y intentas bajar esta pelota al fondo del agua. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace un balón? Va a intentar venir de los lados, ¿no? Entonces este balón es la revelación de Dios. Dios se ha revelado a los hombres, pero los hombres lo detienen, lo empujan hacia abajo, porque no quieren escuchar, no quieren ver. Esto es lo que hizo el pecado en nuestras vidas. No solo nos ha separado de Dios,
No solo que el hombre giró la espalda de Dios y se fue para su propio camino y creó sus propios dioses, sino que los hombres con todas sus fuerzas detienen la revelación de Dios. No quieren saber. Esto lo ha hecho el pecado. Y muchas veces, infelizmente, hemos hecho un cuadro de dos montañas, ¿no? De un lado está Dios y del otro lado está el hombre. En el medio hay un valle, ¿no? Así hemos representado. Y que solo la cruz que pone en el medio para hacer un puente entre estos dos montes. No. Esto no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que los hombres se fueran, no quieren saber de nada, y Dios necesita, con sus cuerdas de amor, lanzarlos abajo, matarlos y levantarlos otra vez como una nueva naturaleza, una nueva vida. No es simplemente que el hombre está en el otro lado de la montaña, está la cruz en el medio y los hombres empiezan a caminar. No es este el Evangelio. El Evangelio necesita rescatar los hombres del valle y les dar vida para que ahora puedan ver y responder a la verdad de Dios. Pero por esto, hermanos, que la revelación de Dios, Dios no solamente ha hablado, ha actuado, sino que Él empezó a explicar a los hombres. Y es por esto, esta explicación de Dios para los hombres de sí mismo y de quién es el hombre se llama una revelación especial. Tenemos una revelación especial que va a explicar quién es este creador. Por esto podemos ver, por ejemplo, Moisés diciendo, ¿quién yo digo al pueblo de Israel? ¿Quién tú eres? ¿Quién eres tú que yo debo decir a los hombres? Y Dios dice, yo soy. Él tenía que explicar quién era. Por eso en la revelación de Dios podemos ver que Él se ha revelado a Abraham. Podemos ver que Dios ha mostrado a Abraham quién Él era, con una voz audible. Dios habló desde los cielos a Abraham, a los profetas. Podemos ver, Dios ha revelado a Israel su voluntad a través de los profetas. Por eso tenemos Dios con una voz audible. Dios ha hablado a los profetas por medio de su ley. Y Dios ha hablado por medio de visiones. Dios ha dado visiones también a los hombres y sueños. Y en el Antiguo y el Nuevo Testamento podemos ver la revelación más clara de Dios, que es a través de Jesucristo. Mira, Hebreos capítulo 1, versículos de 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Mira, por esto Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que al principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo que hizo el mundo, que creó el mundo, Dios crea el mundo a través de su palabra, a través de su verbo. Y ahora este verbo se hace carne y el verbo viene. La palabra de Dios no solamente fue hablada para crear, sino ahora la palabra de Dios se ha manifestado a los hombres, vino en forma de hombre. Para mostrar a los hombres, es como que si yo llegara hoy en una clase y dar una clase para ustedes, si pusiera aquí y dijera a ustedes la semana que viene, mire hermanos, semana que viene tenemos examen al respecto de la revelación de Dios. Y yo digo, mira, si yo dejara esta silla de boca abajo con las patas hacia arriba, va a haber examen. Pero si la silla estuviera normal,
no se preocupe, no habrá examen. Pero yo llego en la mañana a las 10 y dejo la silla de boca abajo para que haya examen. Pero llegan los hermanos que arreglan las cosas aquí y dicen, ¿quién ha hecho este desorden? Y lo arreglan la silla y lo ponen la silla bien. ¿Qué van a pensar ustedes? No hay examen, nadie va a decir, qué bien, ¿no? Estaremos tranquilos. Esto no es la revelación de Dios. Dios ha hecho claro. Dios ha manifestado claramente a través de los hombres y a través de sí mismo. Él baja de los cielos para decir quién somos nosotros y quién es Él. Esto es lo impresionante. Pero entonces tú y yo podemos preguntarnos, ¿y ahora? No estamos más en los tiempos de los profetas. Dios ya no está hablando más visiblemente a los hombres, audiblemente. Ya no hay más. ¿No? El monte Sinaí ya no está en llamas. Jesús ya resucitó, está en los cielos. ¿Cómo podemos encontrar a Dios? ¿Cómo puedes decir, y un hombre que llega a ti y dice, yo he escuchado la voz de Dios hoy, ¿qué le dirías? ¿Cómo le respondería a un hombre que ha escuchado la voz de Dios? Natán. ¿En qué manera ha escuchado la voz de Dios? ¿Cómo debemos hacer esta pregunta? ¿Cómo? Y si él dice, mira, he recibido una profecía del Señor hoy día y me está diciendo que tú tienes que ir a Brasil. ¿Qué dirías a esta persona? Mentiroso, ¿no? ¿Qué más diríamos? ¿Pero Dios no se ha revelado? De esta manera no. Por esto, hermanos, cuando alguien te dice, mira, he escuchado la voz de Dios, ¿qué debemos decir nosotros? Yo también. Yo también. Mira. Lo leo cada día en voz alta para escuchar. Y a veces lo pongo en audio. Y lo escucho también. Perfecto. ¿Vamos a compartir el libro de Oseas? No, no fue este que he recibido. No, pero entonces, ¿qué has recibido? ¿Quién habló contigo? Es peligroso. Cuidado. ¿Quién? ¿Con quién está hablando? Miren, hermanos, la maravilla de este libro son 666 libros. Si tú quieres una biblioteca, cargas una Biblia en tu bolsa. Son 66 libros. No solo la revelación de Dios por medio de la creación, pero en 66 libros Él está contando su historia. Él está hablando quién Él es y quién somos nosotros. Si quieres conocer quién tú eres, mira a la Biblia. Y un secreto aquí, hermanos, no cuenten a nadie. Cuando tú ves a alguien en la Biblia haciendo lo bueno, ¿vale? Está haciendo el bien. No somos nosotros, ¿vale? El que está haciendo el bien en la Biblia es Dios. Pero si ves a alguien haciendo un desastre en la Biblia, este somos tú y yo, ¿vale? Y esto es donde conocemos quién somos. Es cuando leemos esta palabra. No es solo mirando al espejo, porque al espejo nos vemos bien, bonitos, y ponemos un poco de gomina y se arregla mejor, ¿no? Pintamos un poquito, pero cuando vamos a la luz de la palabra, vamos a encontrar otras cosas. En primer lugar, lo que encontramos en la palabra de Dios, dice en Colosenses capítulo 1, que Jesús es la imagen de Dios invisible. En esto, Dios nos habló a través de Jesús acerca de cómo y quién es Él. Si queremos descubrir quién es Jesús, necesitamos ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para conocer a Él. Leemos la Biblia para conocer al Señor en primer lugar. En segundo lugar, vamos a la Escritura y vamos a entender que Jesús
no solamente es la imagen de Dios invisible, sino que Él fue uno de los profetas. Él habló de parte de Dios a los hombres. Él dijo quién era Dios y cómo las personas deberían vivir, qué deberían hacer. Jesús fue un profeta. Por eso Juan 12 dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él no ha hablado por sí solo. Él ha hablado lo que el Padre le mandó decir. En tercer lugar, encontramos las Escrituras que Jesús no solamente es la imagen de Dios invisible, sino que Él fue un profeta y sacerdote. Jesús fue el sacerdote. Ahora tenemos un mediador entre nosotros y Dios. En el Antiguo Testamento había un sacerdote que entraba en la presencia de Dios en lugar del pueblo. Él iba a rogar a Dios por el pueblo. Por esto necesitamos tener un mediador, que no son nosotros, no es María, que no son más los sacrificios, sino que es Jesús. En Hebreos 9 dice, y no por sangre de muchos machos cabríos, ni por becerros, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. En el cuarto lugar, podemos ver en las Escrituras que este Jesús, que es la imagen de Dios, que es un profeta, que es un sacerdote, Él también es rey, y Él es Señor. Juan 18 dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Este Señor, este Jesús que vino a este mundo a revelar a Dios, es la imagen de Dios. Él es el profeta, Él es sacerdote, Él es el rey y finalmente Jesús dice que las Escrituras dicen que Jesús es Dios mismo. El principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por tanto, hermanos, es esto lo que encontramos en las Escrituras. Primero, es este Jesús que necesitamos encontrar en las Escrituras. ¿Por qué? Porque nuestro pecado hizo una gran división entre nosotros y Dios, como hemos dicho. No queremos buscarlo. Los hombres no querían, los hombres lo rechazaban. Pero Jesús, en 1 de Juan, capítulo 1, Él dice explícitamente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Hebreos nos dice que también tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote cuyo nombre es Jesús, y por lo tanto ahora podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a las Escrituras para encontrar al Señor, para encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a las Escrituras rápidamente, porque ahí es donde encontramos con Dios, porque Él es digno. Él es digno de que le busquemos. Él es digno de que corramos para Él, para buscarlo. Vamos a Dios, porque Él es digno en primer lugar. Y en segundo lugar, deberíamos encontrar a Dios, porque somos suyos. Fuimos creados por Él, y más, ahora fuimos adoptados por Él para ser llamados sus hijos. Ahora, como iglesia, ¿por qué debemos buscar a Dios en su palabra? Porque somos sus hijos. Y en tercer lugar, nos encontramos con Dios porque nos lleva a una relación más profunda con Él. Hermanos, buscamos a Dios no solamente porque necesitamos, pero queremos tener una intimidad con el Dios Todopoderoso, con el Creador
de los cielos y de la tierra. Le buscamos a fin de conocerlo. Le buscamos porque queremos tener una comunión más íntima. Por esto Dios no es un tema para ser estudiado, sino una persona para ser conocido. No debemos salir discutiendo al respecto de Dios. Debemos hablar a las personas para que vengan a tener una comunión con Él. En cuarto lugar, vamos al Señor para crecer en nuestra relación con Él, para adorarlo. Personas que no adoran al Señor es una evidencia que no lo conocen, que no tienen tiempo con Él, que no experimentan vivir con Él. Por esto el apóstol Pablo, él va a decir en Romanos 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? El conocimiento de Dios nos lleva a una relación con Él. Y esta relación se manifiesta por medio de la adoración. Este es un termómetro para nosotros. ¿Cuánto adoramos al Señor? No solo que venimos al domingo y levantamos nuestras manos en adoración. No es solo esto. Es todos los días que mi vida le rinda adoración. Como su hijo, como su pueblo, como su imagen. Y esta intimidad con Dios, por último, me lleva a crecer. Me lleva a caminar, a seguirlo. Cuando yo tengo un encuentro con Él, me lleva a crecer, a ser maduro en la fe. Porque quiero ser como Él, quiero imitarlo. Quiero amar como Él ama, quiero hablar como Él habla. Quiero ser compasivo y misericordioso como Él es. En el sexto lugar, cuando encontramos a este Dios, nos ayuda a luchar contra el pecado que todavía está en nuestros corazones. Hermanos, vivir para el Señor no es solamente encontrar con Él, no es solamente para que le conozcamos y tenemos una relación y fluctuamos como algunos piensan y van al monte. La relación con Dios, el tiempo con el Señor, me lleva a quitar de nosotros, de mí, el pecado que aún mora en mí. Que aún está en mi corazón luchando por mis deseos. Por esto hay una lucha. Yo no quiero arrodillarme, yo no quiero leer la palabra porque me va a decir la verdad, quién yo soy. Y que yo tengo que cambiar. Y lo que yo tengo que hacer. Por eso, la pregunta que debemos hacer, ¿qué razón te motiva a reunirse con Dios? ¿Qué te motiva a reunirse con Dios? ¿Qué nos está motivando a reunir con Él? Mira, podemos ver en primer lugar que Él es un mediador. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Esto es lo que me motiva a encontrar con Dios. Las puertas están abiertas. Hermanos, ya viste el Salmo 24, las puertas estaban cerradas, pero cuando Jesús, el Rey de Gloria, entra en los cielos, Él rompe las puertas. Dios en el jardín del Edén había puesto serafines y querubines con espadas. Nadie podía entrar en el jardín del Edén, pero Jesús cuando resucita de los muertos, Él rompe esta puerta. Él echa de ahí todos los querubines y serafines y estas puertas están abiertas, invitando a todos los hombres a venir. Tenemos entrada. Tú puedes conocer a Dios por medio de esto, por medio de Jesús. Encontramos a Dios a través de su Escritura. Por eso le dice que Él es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quieres ser perfecto? Lea la palabra. Infelizmente, vivimos en una generación que dice, yo nunca alcanzaré ser perfecto. No, es verdad.
Nunca llegaremos. Pero el deseo, yo quiero ser como Jesús. Y por esto voy en la palabra. Él es útil. Él nos equipa para esto. Él nos fortalece para sernos perfectos, adorar a Dios y romper con el pecado y con todas las cosas que están en nuestras vidas. Y para esto, las Escrituras nos demandan meditación. Si leemos los Salmos, medito en la ley de Jehová de día y de noche. Hermanos, para conocer al Señor no es una lectura rápida de la Biblia. No es una lectura superficial. No es una lectura de decir, ya, yo conozco. Hay muchos hombres que dicen conocer la palabra de Dios y están en los púlpitos enseñando, pero cuando bajan, no saben cómo aplicar estas verdades. No saben cómo usar esta espada. Pero nosotros tenemos este privilegio de entrar en la presencia de Dios y que todos los días podamos meditar, pensar. Por esto la oración es fundamental en la vida del cristiano. Y vamos a terminar por aquí. Vamos a hablar más al respecto de la oración. Pero necesitamos, hermanos, el pueblo de Dios conoce a Dios porque lo lee en su palabra, medita, come la palabra de Dios y después en oración eleva al Señor, quiero conocerte más. Ayúdame, Señor, soy un hombre limitado. Es crucial la oración en la vida del cristiano. Y más, si somos la imagen de Dios, podemos encontrarnos a Dios en su palabra porque meditamos en ella. Pero cuando llegamos a la iglesia y vemos este grupo cantando, este grupo de hermanos alabando al Señor, vemos a Dios también. Entonces, hermanos, uno de los motivos para conocer a Dios, ven a la iglesia y verá su cuerpo glorificando su nombre, exaltándole para siempre. Y termino con una cita de un hermano que él dice así: la parte del día que reservamos para la adoración a Dios, para la lectura de la palabra de Dios y la comunión con Él, a fin de que podamos conocerle más, conocernos a la luz de Él y conocer al mundo desde la perspectiva de Dios. El propósito de un tiempo devocional es esencialmente lo que dijo Calvino: toda nuestra sabiduría, si es que merece este nombre, si es verdadera y confiable, comprende en el fondo dos cosas: el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. Que esta semana podamos conocer a Dios más y más profundo por medio de una vida devocional con Él, por medio de leer su palabra. Y que este tiempo, hermano, esta clase de escuela bíblica pueda llevarnos a nosotros, por medio de la fe, a encontrarnos con Dios en las Escrituras, en oración y a través de su pueblo. Que Dios nos bendiga. Amén.